Una de las formas de burla contra la Iglesia por parte de las sectas, paganos y herejes ha sido de meditar las cualidades de los primeros cristianos y hasta burlarse de ellos, tratándolos como la religión de los esclavos, los siervos o, en palabras de hoy, los vaciados. Veamos qué tan cierto es esto. Empecemos por Jesús, que no solo es Dios, sino que para mostrar al mundo que Él es el Mesías, nace, como lo había anunciado Él mismo, de la casta del rey David, es decir, de familia real. Como Él mismo anunció a través de los profetas, nacería en Belén de una virgen e incluso anticipó cómo viviría, también lo que le harían los hombres y cómo daría su vida humana por nuestra redención. Luego, ya encarnado, escoge como discípulos a Boanerges, los hijos del trueno, pertenecientes a la familia del Zebedeo, quienes tenían numerosos jornaleros y una flota de barcos. Incluso se dice que exportaban el pescado a Roma, a donde llegaba 3 días después de pescado capturado, y trabajaban en colaboración con la familia de Jonás, que constituían un emporio comercial de una de las exquisiteces que aún hoy, aunque ya no es a los precios de entonces, es altamente apreciada. Lo que hoy conocemos como el pez de San Pedro o tilapia. Es un pez oriundo del Oriente Medio que se exportaba a Roma, además de otros lugares del mundo civilizado de entonces, salado o ahumado a precios superiores al salmón de hoy, por su escasez y finura. Juan el Evangelista y Jacob o Santiago eran de esta familia y habían sido preparados por el último de los profetas, San Juan Bautista, quien a su vez era hijo de un rico miembro del Sanedrín, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, de Hebrón, la ciudad de los levitas. Las esposas de San Pedro y San Andrés, que eran hermanos y pescadores también, pertenecían a esa familia, eran hijas del Zebedeo. Después está Lucas, que era médico, griego, de Antioquía, culto y educado. Leví o Mateo era recaudador de impuestos, rico y con una educación tal que se sabe que escribía en taquigrafía y anotaba cada palabra de Jesús. De allí la fidelidad de su evangelio, escrito en arameo, palabra por palabra, dictado por el Cristo. Es, por tanto, el primer evangelio escrito. Lo dejó todo, una inmensa fortuna y carrera, para seguir a Jesús, lo cual nos enseña que no Jesús buscaba necesariamente pobres. Lo que buscaba eran hombres libres, que no tuvieran al dinero por Dios, que fueran capaces de desprenderse de ese ídolo. Benditos son los puros de corazón, ya que ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Saqueo era publicano, inmensamente rico, dedicado a la producción y la exportación de bálsamo. Además era jefe de recaudadores de impuestos y a todos les exigía una cuota para él. Por eso era tan odiado y rico. Después del asesinato de Cristo emigró a Francia y fundó una ciudad que se llama Rocamadour. La familia de Lázaro y María y Marta tenía tierras y castillos por todo Medio Oriente. Eran descendientes de una antigua familia de reyes de Israel. José de Arimatea era un pariente cercano de Jesús y uno de los hombres más poderosos de Jerusalén, en el negocio de las piedras preciosas y el mármol. Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín, principal entre los judíos, quien no entendía que había que renacer en el Espíritu. Jesús se lo explicó y él se convirtió aceptando al Mesías. Pablo de Tarso era también ciudadano romano, rico, y habría llegado a ser sumo sacerdote judío, pero prefirió ser santo de Dios. Gamaliel, el más sabio miembro del Sanedrín, tenía una escuela de rabinos y dijo en Hechos 5:38, dejad a estos hombres, porque si esto es consejo u obra de hombres, se disolverá.
Pero si viene de Dios, no podréis disolverlo, y quizá algún día os halléis con que habéis hecho la guerra a Dios. Para continuar, San Pancracio era de estirpe real y el propio emperador le rogó que abjurara de Jesús, y así quizá llegaría a ser emperador. Pancracio prefirió el martirio a negar a Dios. Pero hay millones de casos, para no citar a Claudia Prócula, la esposa de Pilatos, que se convirtió al cristianismo, o al mismo Constantino, emperador de Roma, quien se convirtió, y a su madre, Helena, que se hizo santa.